Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches con todo. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Bueno, esta noche quiero presentar el tema sedación consciente facilitando la exodoncia y procedimientos dentales complejos. Queremos agradecer al doctor Fernando Díaz, odontólogo general. Gracias por participar esta noche, pues, y nuevamente apoyar con el tema de esta noche. Querido doctor, muchísimas gracias. ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos. Espero que me escuchen bien. Voy a apagar el ventilador porque creo que estaba interrumpiendo un poco. Bueno, primeramente reciban un cordial saludo. Espero que la están pasando muy bien todos. Del mismo modo, espero que este webinar sea de mucha ayuda para ustedes. Y la sedación desde el punto de vista mío, que es una perspectiva como odontólogo general. Permítame presentarme. Mi nombre es Fernando Díaz. Soy un odontólogo ecuatoriano que actualmente reside en la ciudad de Loja, camino en mi país, Ecuador, y ejerzo en mi propio consultorio odontólogo, que me lo puse con mi prometido. Tengo 27 años y ya voy trabajando con la sedación, con óxido nitroso, hace aproximadamente un año. Les voy a reproducir un videíto en el cual indico cuál es mi consultorio. Igual espero que cualquier duda o inquietud nomás me la hagan saber, o al final, no sé cómo estarán las preguntas, nos las hacen saber, ¿sí? Primero, tenemos que saber qué es el óxido nitroso. El óxido nitroso es un sedante inhalatorio que va a surtir efecto de manera rápida y que va a ayudar a disminuir tanto las molestias como la ansiedad. Va a tener efecto analgésico y ansiolítico, ¿sí? En algunos lados a este gas se lo conoce como el gas de la risa. En algunos lugares como Ibiza, Ámsterdam, en estos lugares donde existe mucha fiesta, a este gas se lo consume como una droga recreativa. Al ser consumido de manera pura, por así decirlo, este gas va a provocar una sensación de euforia en aquellos que lo consumen. Este gas es incoloro, inodoro y es agradable, tiene buen sabor, ¿sí? En medicina, que es un poco más lo que nos interesa a nosotros, el óxido nitroso generalmente se lo mezcla con otros gases para provocar anestesia. Y en el ámbito odontológico, que es en el área en el que yo me manejo, hacemos una mezcla del óxido nitroso junto con el oxígeno para tratar de dolores en procedimientos cortos y moderadamente dolorosos. El óxido nitroso por lo general se absorbe de manera rápida en el organismo, pero el organismo no lo procesa. El óxido nitroso va a ingresar hacia los alvéolos del pulmón, los alvéolos pulmonares, se van a dirigir a través de la sangre al órgano diana, que es el sistema nervioso central, y van a irrumpir lo que es la sinapsis. Entonces, pero el organismo no lo va a conservar, es decir, que mediante la respiración se va a eliminar de manera muy rápida y, por lo tanto, al final del tratamiento de la sedación, en el organismo no va a quedar prácticamente nada del gas en el paciente, ¿sí? El uso del óxido nitroso como tal ha sido utilizado hace muchísimos años. En realidad esto ya viene hace siglos. El óxido nitroso, cabe recalcar que lo descubrió un odontólogo. Es uno de los procedimientos sedantes más seguros y que es recomendado tanto en niños, en adultos, pacientes con capacidades diferentes. ¿Sí? A ver, cámara diapositiva. Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar al paciente. Desde que el paciente ingresa a nuestro consultorio, nosotros vamos a tener que observar los rasgos de ansiedad. Es decir, que el paciente cuando ingresa a nuestro consultorio vamos a verle su rostro, si es que llega de manera efusiva, o llega con timidez. Entonces nosotros vamos a ir viéndolo al paciente. Incluso muchos pacientes nos dicen a la hora de llegar al consultorio que ya tienen temor, que han tenido experiencias previas, ¿sí? Los vamos a ver que se están sudando mucho, que tienen temblor en su voz, temblor en su mandíbula, sus manos,
a la hora de saludarlos, sus manos están extremadamente sudadas, el paciente quiere ir muchas veces al baño, entonces nosotros nos vamos a dar cuenta de una manera visual que el paciente ya está teniendo rasgos de ansiedad, episodios de ansiedad. Generalmente estos se dan ya porque el paciente llega con temor a nuestra consulta. Y de una manera un poco más técnica, y lo que nosotros hacemos en nuestro consultorio es establecer lo que es un test que se llama la escala de Coram. Tal como está escrito en la diapositiva, se lo puede buscar en Google, se lo descarga. Es un test muy fácil de 5 preguntas, el cual se lo da al paciente para que el paciente lo llene. 5 preguntas, y cada pregunta están de la A hasta la E, y cada pregunta tiene una puntuación. Al final del test, nosotros vamos a ver las respuestas y vamos a puntuarlas, ¿sí? Entonces, mediante esta puntuación, nosotros podemos saber qué nivel de ansiedad tiene nuestro paciente. Si es menor a 9, el paciente se encontraría en una nula o muy baja ansiedad dentro del consultorio. Si el paciente se encuentra entre 9 y 12, tendría una ansiedad moderada. De entre 13 y 14, una ansiedad elevada, y si se encuentra a partir de 15 o más, estaríamos ante un paciente con fobia al odontólogo o con una ansiedad severa. Y es importante conocer esto porque para poder ayudar al paciente a que se encuentre más relajado en nuestra consulta, debemos ayudarnos de tanto lo visual como de nuestro test para poder tratarlo. Porque no todos los pacientes son candidatos a sedación con óxido nitroso. Si tenemos un paciente con descontrol, es decir, que tiene una ansiedad severa, tiene una fobia muy elevada, y tendremos que hacerle un procedimiento, este tipo de pacientes no son candidatos para sedación con óxido nitroso, y tendrían que ser, el proceso que se debería llevar con ellos es una anestesia general o una sedación profunda. Pero este tipo de casos, por decirlo así, se los tiene que llevar con un anestesiólogo. Y es por eso que es importante identificar al paciente en el cual vamos a tratar, ¿sí? Pero si tenemos, tanto en el test como visualmente, un paciente con una ansiedad moderada, leve, en la cual sí podemos utilizar el óxido nitroso. El paciente ya de por sí, o sea, se va a poder sentar en nuestro consultorio, en el sillón, va a obedecer las órdenes, pero aún así su ansiedad, su miedo no le va a permitir hacerlo de manera muy correcta. Vamos a tener mucha pérdida de tiempo. En este tipo de pacientes, la sedación con óxido nitroso nos va a dar o sea, va a ser eficaz, va a ser positiva, a la hora de lo que sea la sedación en este tipo de pacientes, ya que los vamos a poder controlar, su ansiedad va a disminuir y van a poder colaborar, ¿sí? Por eso es importante que nuestro paciente, tanto con el test, visualmente y con la historia clínica, para brindarles a los pacientes una consulta mucho más amena, tranquila y sobre todo correcta, porque si nosotros queremos atender a un paciente con ansiedad severa y le queremos poner el óxido nitroso, igual no va a colaborar un poco más, pero igual no va a ser idóneo para el paciente. Entonces, para que sea correcta nuestra sedación, también la atención al paciente, también tenemos que conocer a qué tipo de pacientes le vamos a dar la sedación. La mayor parte de pacientes que sufren este tipo de episodios, por lo general, son pacientes que han sufrido a lo largo de su vida algunos traumas. Por lo general, bueno, aquí en Latinoamérica y precisamente en mi país, Ecuador, la salud oral, la salud bucal ha sido un poco precaria, un poco descuidada. En la antigüedad, mucho más. Generalmente los odontólogos antes, si te cogía el anestésico bien y si no también, te cogían de donde podían y te sacaban el diente con el forceps sin hacer nada más y de una sola. Entonces, este tipo de procedimientos provocan fobias en las personas. Perdón, provocan fobias en las personas. Entonces desde ahí su descuido a ir al odontólogo y brindarles una solución a este tipo de problemas es un motivo muy importante por lo cual los pacientes acuden a la consulta. Generalmente son dadas por otros odontólogos en el pasado o en otros consultorios, o también puede ser por experiencias que les hayan contado sus amigos que en algunos tipos
en las consultas, ¿sí? Seguidamente tenemos las que son las indicaciones a las cuales podemos hacer la sedación. Tenemos los pacientes temerosos y ansiosos, como ya les había mencionado. Aquí tenemos los pacientes por primera vez y pacientes en procedimientos largos. En estos dos tipos de pacientes, generalmente lo hacemos más por el confort, más que por el temor mismo de los pacientes. Los pacientes por primera vez, como todos, tenemos un poco de ansiedad a cosas nuevas. Entonces, lo que queremos es que el paciente, su primera vez, sea lo más confortable posible para que las demás citas ya las podamos hacer sin sedación, pero el paciente ya se sienta mucho más tranquilo. Y en pacientes que en procedimientos largos del mismo modo, porque es un procedimiento largo, no es que los pacientes cuando están en nuestro sillón odontológico estén disfrutando, estén en un spa. Entonces, en este tipo de procedimientos también utilizamos la sedación para que el paciente se encuentre relajado y disfrute un poco más en cierto modo lo que es la consulta odontológica. Del mismo modo, aquí tenemos en el siguiente video, una de las indicaciones es el temor a las inyecciones. Este es un pacientito de 6 años, el cual acudió a la consulta para una exodoncia de un diente temporal, si no mal recuerdo, era el 71. Un paciente colaborador en todos los ámbitos, curioso, eso sí, pero le tenía mucho miedo a las inyecciones. Entonces él ya sabía, porque igual los padres le habían mencionado que le van a hacer un pinchacito. Entonces a la hora que quisimos hacer lo que es la punción, el paciente se descontroló, por así decirlo. Entonces lo que hicimos en este caso es hacer la sedación solo para el momento de la inyección. Entonces no es necesario que tengamos la sedación durante todo el proceso y en todos los procesos. Cada eso depende de cada paciente. En este caso hicimos la sedación únicamente para la punción y la infiltración de la anestesia. Entonces hicimos esto, luego apagamos nuestro equipo y se siguió haciendo la exodoncia de manera normal. Entonces el pacientito colaboró y solo con la sedación utilizamos en este poquito y ya. Entonces, una de las indicaciones también es el temor a las inyecciones, ¿sí? Seguido tenemos las contraindicaciones. Dentro de las contraindicaciones, que es muy importante, las enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias, pacientes que se encuentran con suplementos de oxígeno, pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, apnea obstructiva del sueño, respiradores bucales, pacientes claustrofóbicos. Es importante esto de los pacientes claustrofóbicos, a veces no lo tomamos mucho en cuenta. Este tipo de pacientes ya de por sí se van a encontrar, a sentir como encerrados al tenernos nosotros a su lado, al tener la luz sobre ellos, al tener el babero, el estar manipulando los instrumentos sobre su cara. Además de eso, ponerles una mascarilla en su rostro va a ser un poquito complicado para ellos y podemos desencadenar más bien una reacción mucho más grave de la cual estamos tratando de evitar. Entonces, es importante también que les preguntemos si sufren de este tipo de situaciones para nosotros no complicar aún más el episodio. Me he olvidado de poner en la diapositiva, también es importante pacientes que hayan tenido cirugías de cabeza y cuello, también es importante una contraindicación. Asimismo, igualmente me había puesto, pacientes con catarro, pacientes con gripa, también es importante saber esto porque los pacientes que tienen este tipo de enfermedades, pues sus fosas nasales están tapadas y en este caso nosotros necesitamos que estén permeables para que el gas pueda ejercer su efecto. Si bien es cierto, existen máscaras para nasales y para la boca, pero no nos sirven porque nosotros trabajamos en la vía oral, entonces necesitamos sí o sí que las fosas estén permeables, porque si no el gas no va a cumplir su función, porque la inhalación va a ser nasal. Seguido vamos a tener los beneficios de la sedación. Como ya les había mencionado desde el inicio, tenemos un efecto ansiolítico, va a tener unos efectos analgésicos y sedantes. Aquí tengo que hacer un paréntesis importante. El hecho de que la sedación nos dé unos efectos analgésicos y sedantes no quiere decir
que nosotros dejemos de utilizar el anestésico local. Si bien es cierto, la sedación va a potencializar el anestésico local, pero no va a ser 100%, o sea que podamos hacerlo 100%, una exodoncia 100% con sedación, sino que tenemos que complementar con anestésico local, ¿sí? Porque no, es importante que conozcan también eso, porque si lo vayan a hacer con sedación, al paciente le va a doler si es que no utilizamos una técnica anestésica, ¿sí? También nos va a ayudar a disminuir la ansiedad y la percepción del dolor, ya que esto va a aumentar el umbral del dolor. Ese es un método muy seguro, como les había mencionado, que se puede administrar sin la necesidad de la presencia de un anestesista, de un anestesiólogo. Eso es muy importante porque podemos derivar el uso del equipo a nuestro asistente o algún colaborador que tengamos, no necesariamente un anestesiólogo. Asimismo, nos reduce el estrés y el miedo. El paciente va a estar siempre despierto y va a poder colaborar. Esta también es una consideración muy importante, ya que el paciente va a ser consciente propiamente durante todo el tratamiento. Nosotros le vamos a poder dar órdenes y el paciente las va a seguir. Entonces, no va a tener pérdida de la memoria en ningún momento. Entonces, eso también nos sirve a nosotros para que no haya ningún problema al final del tratamiento. Nos va a permitir mayor comodidad a nosotros como odontólogos, a nuestros auxiliares y también para el paciente. Y esta mayor comodidad para todo el ambiente nos va a reducir el ambiente de trabajo. Además, está dentro de sus beneficios que puede utilizarse en adultos, en niños, en personas con discapacidad tanto física como psíquica. Pero también es un valor o un servicio agregado, algo que nos diferencia de la competencia. Bueno, en lo personal nosotros tenemos nuestro consultorio en una ciudad pequeña de aproximadamente 200,000 habitantes, en lo cual la comunidad odontológica es muy, muy grande. Entonces, tenemos bastante competencia y también nos ha ayudado a diferenciarnos dándole un valor agregado a nuestra consulta. Este es uno de los videos en los cuales nosotros nos publicitamos. Somos jóvenes, pero en realidad no manejamos mucho el marketing digital, tenemos muy poco de eso, pero nos ha ayudado demasiado los pocos videos que tenemos. Dentro de los beneficios también sería eso, el marketing digital. Les voy a poner el video. Pero para obtener todos estos beneficios de la sedación, como les había mencionado, tenemos que catalogar bien a nuestro paciente y esto lo vamos a hacer pues con la escala de la ansiedad dental que les había mencionado al inicio. Entonces, si lo catalogamos bien, vamos a tener muchos beneficios en nuestra consulta, el paciente se va a ir feliz y también pues, ¿por qué no vamos a tener un beneficio económico? Esto de los videos no se nos da mucho, ¿verdad? Para la exposición hemos grabado algunos pacientitos y pues veámoslos. Ahora yo te monitor, todavía no se bien. ¿Todo bien? En este caso, los dos pacientitos los hicimos bajo sedación. El pacientito de la izquierda le sacamos 3/3 molares y el paciente de la derecha 4. Entonces, los pacientes terminaron tranquilos después de lo que son las cirugías. No son muy buenos los videos, pero es algo como para que se den una idea de cómo los pacientes al final terminan, pues porque terminan relajados por el mismo óxido nitroso y el umbral del dolor está alto. Entonces, los pacientes están relativamente tranquilos, ¿sí? Aquí, bueno, tenemos lo que es el empleo del equipo y también lo que sería, en la breve rasgos, lo que son sus partes, ¿ya? El equipo está conformado por un flujómetro, que es la máquina como tal, el equipo. Vamos a tener una manguera que sale desde el equipo hacia la mascarilla como tal, y una manguera que va desde la mascarilla hacia el exterior.
En algunos consultorios existe una tubería, por así decirlo, en la cual sale el óxido nitroso hacia el exterior. En el caso de nosotros, sale hacia el exterior, hasta en el consultorio mismo. Lo que sí se recomienda es que exista bastante ventilación. Lo que sí cabe destacar es que estos equipos son muy seguros, vienen codificados por colores. El óxido nitroso viene en codificación, el óxido nitroso medicinal, porque también hay industrial medicinal, viene codificado de color azul, mientras que el oxígeno viene codificado de color verde. Asimismo, contamos con manómetros, y estos manómetros del mismo modo tienen unas entradas que son diferentes, tanto para el oxígeno como para el óxido nitroso. En tal caso, nosotros queramos poner el manómetro, nos queramos equivocar, no va a ser posible porque no van a encajar. Asimismo, las mangueras que van hacia el flujómetro son de diferentes dimensiones, las tuerquitas son de diferentes dimensiones. En todos los casos no podemos cruzar las dos mangueras, entonces estos son como sistemas de seguridad para que los gases vayan por la zona por donde deberían ir, ¿sí? Luego tenemos la bolsita. Esta bolsita o globo nos va a permitir ver, es una parte visual en la cual nosotros podemos ver la dosificación del gas. Si está demasiadamente hinchada, como la vemos en la imagen de la derecha, significa que tenemos mucho en litros, porque aquí nosotros manejamos en litros, cantidad en litros de gas, administrándose, y si está como en la foto de la derecha, es muy poco, muy baja la dosis que se está administrando. Debería ser proporcional, o sea, ni muy hinchada, pero tampoco muy poco, ¿sí? En el flujómetro nosotros vamos a dosificar la cantidad en litros que administramos tanto de oxígeno como de óxido nitroso, el cual se va a ir hasta este globo, y mediante las inhalaciones que vamos a realizar se van a mezclar estos gases que se van a dirigir por la manguera hacia la mascarilla. Los vamos a inhalar y mediante la exhalación va a salir un compuesto de CO2, anhídrido carbónico y óxido nitroso hacia el exterior, ya sea por si tenemos la evacuación, pues o si no hacia el mismo consultorio, ¿sí? Y es por eso que debemos de tener bastante ventilación, pues para evitar cualquier molestia, ¿sí? Este es uno de los procesos que hemos realizado bajo sedación. Este es un pacientito de 18 años, el cual quería ingresar a las Fuerzas Armadas, pero tenía un diente supernumerario. Entonces, en la radiografía panorámica le dijeron que no pasaba las pruebas médicas en el primer intento. Entonces, sino que el paciente tenía mucho temor, demasiado temor, entonces no se lo había sacado, y ahora se enteró de nuestro servicio y acudió a la consulta y se logró hacer la cirugía sin ningún problema. Bueno, es un poquito difícil lo de grabar. En este caso, en este video podemos ver que se hizo el colgajo en palatino. En el segundo video vemos el colgajo en vestibular con una ventana, porque se abrió una ventana en vestibular y una ventana en palatino para poderlo sacar, y terminamos haciendo la sutura bueno, el cirujano terminó haciendo la sutura en vestibular y en palatino sin ninguna molestia. Le hicimos el seguimiento al paciente, pasó las pruebas médicas, le tocaba una prueba, una entrevista o algo así. Bueno, ahí sí ya perdimos comunicación y no sabemos si pasó, pero por lo que la primera vez no había pasado, en esta actuación sí, y parte de su sueño pues lo logramos pasar, porque no podía pasar las pruebas médicas sin haberse sacado antes ese diente supernumerario. Luego vamos ya entrando un poquito lo que es en materia. Vamos a tener lo que son las recomendaciones en exodoncias principalmente, pero básicamente son las mismas para endodoncia, para implantes y para cirugía, que es básicamente lo que existe en más complejidad, ¿sí? Primero vamos a tener que realizarlo siempre con dos operadores, ¿sí? Uno va a ser el encargado de manejar el equipo de la sedación y de los signos vitales del paciente, y otro va a ser la persona que realiza el procedimiento odontológico. ¿Qué quiere decir?
que si yo soy la persona que va a realizar la sedación, debo contar con otro odontólogo para que realice la cirugía, que en mi experiencia personal, la mayor parte de pacientes o procesos que realizamos bajo sedación son endodoncias y cirugías de terceros molares. Como son procedimientos que son realizados por especialistas, me facilita mucho porque yo soy el que manejo la sedación y ellos se encargan de lo que es los procedimientos. Pero sin embargo, también hemos tenido pacientes para exodoncias exodoncias simples. Entonces, en este caso, bueno, en mi caso personal, me facilita porque mi prometida igual es odontóloga, pero ha habido ocasiones en las cuales sí me he tenido que ayudar del asistente, pero igual bajo nuestra directriz, hacer las maniobras de la sedación propiamente. Y es importante esto de las dos operadores para hacer un buen trabajo, porque si yo soy la misma persona que hago el procedimiento odontológico y la sedación, no me voy a concentrar bien ni en una ni en la otra cosa. Entonces es por eso que necesitamos dos operadores para que la sedación sea correcta y más que todo el procedimiento odontológico sea concentrado propiamente en el proceso. En este caso, y miren, dentro de los beneficios, bueno, nosotros como consultorio no lo hacemos, a más que son nuestros amigos y colegas, porque tenemos algunos colegas que tienen consultorio aquí, y es a los cuales sí les brindamos el servicio, pero generalmente no lo hacemos, es llevar el equipo a otro consultorio. Entonces, dentro de los beneficios es que también podemos vender de cierta manera, por decirlo así, el servicio de sedación en otros consultorios. En este caso, es un pacientito de 35 años de edad con convulsiones que toma ácido valproico. Es un pacientito con condiciones diferentes. Eh, no puede hablar, no puede caminar, no se puede comunicar. Entonces, este pacientito ya había estado en muchos consultorios y por su misma condición física no había podido ser tratado antes. Nosotros nos pusimos en contacto con su médico de cabecera, el cual nos autorizó el procedimiento. Entonces, aprovechamos y le tratamos. Fuimos al consultorio del colega, yo me encargué de la sedación y en este momento, Juan, se llama mi compañero, se encargó de hacerle primero una limpieza, ponerle sellantes, aprovechando el momento que ya el paciente iba a colaborar, porque entonces no colaboraba mucho en otros consultores como les había mencionado, y al final se le hizo la exodoncia de un premolar que ya estaba bastante destruido, que era la razón de las visitas a los odontólogos, pues le estaba causando mucho dolor, estaba tomando muchísima medicación para ese dolor. Entonces, el pacientito, aprovechamos y le hicimos también un poco de prevención y los sellantes también como prevención. Y el pacientito, eso fue una anécdota muy bonita porque el paciente al final de todo se paró, nos abrazó a todos, muy chévere. En el siguiente video tenemos un pacientito. Es un pacientito de 27 años que acudió hacia nosotros para exodoncia de terceros molares. Un pacientito extremadamente nervioso. Incluso con nosotros cuando nos estaba contando le comenzó a temblar, por así decirlo, la mandíbula. Entonces logramos relajarlo con la sedación. Como podemos observar, él con 27 años estuvo su mujer tomándole la mano y la cobijita que pueden ver ahí es la cobijita de su hijo. Entonces, él quiso tener eso, pues nosotros también accedimos porque le daba un poco más de tranquilidad y más la sedación, el paciente le sacamos los 4 terceros molares sin ninguna complicación. Ahora sí, vamos a tener un protocolo a seguir en una exodoncia con sedación. Cabe recalcar que es importante siempre los exámenes imagenológicos, las radiografías, las tomografías, antes de cualquier procedimiento, ¿sí? Eso ya creo que todos lo sabemos, es demasiado importante. No podemos sacar terceros molares ni nada de este tipo de situaciones sin antes ayudarnos de las radiografías. Bueno,
Tenemos lo que son el protocolo a seguir en una exodoncia con sedación. Primero vamos a dar las indicaciones previas. Vamos a explicar el procedimiento al paciente. El paciente necesita y requiere conocer la magnitud y la complejidad de la acción en la cual nosotros vamos a realizar. Debemos ser claros, señalar la naturaleza y todo lo que queremos hacer en el procedimiento, los beneficios que vaya a tener el procedimiento y también las posibles complicaciones, tanto de la sedación, pero como también del procedimiento que vamos a realizar. Si es una exodoncia, las complicaciones, hemorragia, puede haber alveolitis, etcétera, ¿sí? Y en sedación, las complicaciones que podemos tener son mareos, náuseas, vómito. Entonces, todas estas complicaciones tenemos que mencionarlas al paciente y tiene que estar claro de eso, ¿sí? Luego, el ayuno. El ayuno no es necesario como tal, pero nosotros sí aconsejamos que haya ayuno de aproximadamente unas 2 horas antes y que la comida sea ligera. ¿Por qué? O sea, porque una de las posibles complicaciones son las náuseas y el vómito. Entonces, no queremos desencadenar, ensuciar todo el consultorio. Entonces, nosotros sí sugerimos y les damos como indicaciones a los pacientes antes de la sedación que vengan comiéndose algo ligero y como mínimo 2 horas antes del, de la administración del óxido nitroso, ¿sí? Luego tenemos lo que es el consentimiento informado. Como ya todos conocemos, el consentimiento informado es un documento médico y legal el cual nos van a beneficiar a nosotros ante cualquier complicación que pueda haber, ¿sí? Es vital que el paciente firme el consentimiento informado, donde tiene que estar claramente escrito la voluntad y el deseo de él de ser atendido, los beneficios, las complicaciones y las ejecuciones que nosotros vamos a realizar en el procedimiento, ¿sí? Entonces el paciente o el tutor del paciente va a tener que firmar el consentimiento, pues para nosotros también estar algo tranquilos por cualquier situación que se pueda llegar a complicar. Tenemos que tomar en cuenta que son procedimientos en que puede haber complicación, ¿sí? Luego tenemos lo que son las pruebas de sensibilidad. Esto en lo personal, o sea, es parte del protocolo nuestro, nuestro consultorio, las pruebas de sensibilidad a los anestésicos. Generalmente las hacemos en el antebrazo con los anestésicos que el cirujano vaya a utilizar. Generalmente utiliza más lo que es la articaína y la lidocaína, entonces hacemos estas dos pruebas de sensibilidad. En este caso, el paciente de aquí él no le tenía temor a las inyecciones, entonces por ganar un poquito más de tiempo, porque tenemos que esperar entre 10 a 15 minutos para ver si no existe una reacción alérgica, le hicimos ahí. Si le tiene temor, pues nos tocaría hacerla en el sillón ya bajo lo que es la sedación. ¿Sí? Aquí está haciendo lo que es la punción. Claramente la aguja debe ser corta, es una prueba cutánea y debe ser desechada después de haber punzado el antebrazo, ¿sí? No podemos utilizar la misma para hacer la punción dentro de la cavidad oral, ¿sí? Igualmente tenemos lo que es la asepsia y la antisepsia. Aquí tenemos cómo se están manejando las medidas de bioseguridad. El paciente se le coloca la bata desechable, el gorro, se tiene ya listo lo que es el campo, todo estéril. Las mascarillas del equipo también son autoclavables, entonces también deben estar sometidas al autoclave y lo debemos abrir justo antes de que lo vayamos a colocar al paciente, ¿sí? Todo debe estar listo, incluso las mangueras del equipo de sedación deben ser limpiadas con soluciones de glutaraldehído para la desinfección, ¿sí? Asimismo, antes del procedimiento vamos a revisar el equipo, las mangueras, las condiciones, los manómetros, que la presión esté correcta, para que no nos vayamos a quedar sin gas a mitad de un procedimiento, ¿sí? Asimismo, el paciente debe ir con ropa floja, pues para que se sienta cómodo, no se sienta apretado. Y seguido vamos a tomar lo que son los signos vitales, la tensión arterial, el pulso y la saturación de oxígeno. Aquí tenemos que señalar algo importante.
A la hora de medir el pulso y la saturación de oxígeno lo vamos a hacer con un oxímetro, pero llama la atención mucho que estos valores pueden alterarse si la paciente llega con las uñas pintadas o tiene alguna cosa en sus uñas. Entonces, dentro de las indicaciones también va que las uñas estén sin esmalte, sin gel ni nada para que la lectura sea correcta, ¿sí? Igual tomamos la presión en las guías actuales tenemos que normal alta va hasta 139 miligramos de mercurio, pero nosotros en la consulta general hasta mayores de 135 no atendemos, tratamos de relajarlo, colocamos la sedación para relajar al paciente y volvemos a tomar la tensión arterial para evitar posibles complicaciones. Esto se debería hacer incluso si es que no se va a hacer con sedación, igual el protocolo es el mismo, ¿sí? Seguido de esto, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a administrar el óxido nitroso. Esto lo vamos a hacer de manera paulatina, de manera progresiva. Aproximadamente cada 2 minutos vamos a alzar la dosis del óxido nitroso. Vamos a comenzar con 100% de oxígeno y cada 2 minutos vamos a bajar un poco el oxígeno y subirle al óxido nitroso, ¿sí? Generalmente se hace de 10% o de 5% dependiendo del paciente hasta alcanzar los efectos adecuados que generalmente van a comenzar a llegar cuando la concentración sea en 20% y 30%, ¿sí? Pero nunca va a ser superior al 50% de óxido nitroso y oxígeno. O sea, jamás vamos a poder poner 60% de óxido nitroso por 40 de oxígeno. Además que el propio equipo no nos va a permitir. Es un método de seguridad, por eso les decía que es bastante sencillo el manejo de esto, porque el mismo equipo no nos va a permitir darle mayor dosis, o sea, no vamos a poder darle lo máximo permitido, que sería el 50%. Pero por lo general los pacientes en 20 o 30% ya tienen la sensación de sedación y vamos a seguir la sedación y vamos a seguir con el protocolo. Seguido de eso vamos a seleccionar la técnica anestésica a utilizar, pues la técnica que se va a depender pues de la zona que vayamos a intervenir. Esta puede ser tanto infiltrativa como troncular. Conocemos que el anestésico que nosotros vamos a utilizar a nivel oral es local. Entonces el anestésico como tal ya lo decidimos en la prueba de sensibilidad, si lidocaína, MEPI, ARTI, lo decidimos ahí porque si es que no tiene ninguna reacción alérgica, y también pues la cantidad pues va a depender el momento de la cirugía, ¿sí? La administración, por cierto, del óxido nitroso no podemos hacerlo de manera brusca, digamos, coger y poner 50% de óxido nitroso, 50% de oxígeno así, desde el primer minuto, porque eso de aquí puede provocar mareo y náuseas. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lentamente, pues para que el paciente no tenga esta sensación tan brusca de vomitar por el excesivo ingreso del óxido nitroso hacia su organismo. Luego tenemos lo que es la sintosmotomía, pues vamos a utilizar el sintesmótomo, vamos a desprender las fibras del ligamento alrededor del diente y luego vamos a hacer la luxación, la prensión y la exodoncia. Bueno, últimamente ya solo se usan los elevadores para hacer todo el procedimiento. El uso de los forceps ya es muy pocamente lo que se usa en contados contados pacientes. Generalmente ya solo se usa lo que es el elevador. Lo que sí tenemos que tener es una revisión del alveolo, tanto visual como una exploración, la cual podemos ayudar con una cureta de Lucas. Vamos a verificar el proceso hemostático y nos cercioraremos que se haya formado el coágulo y que no haya sangrado importante. Dentro de las consideraciones, la sedación nos va a ayudar muchísimo en procedimientos en los cuales haya que hacer osteotomía o odontosección, porque son tratamientos un poquito más invasivos. El sonido propiamente de las piezas rotatorias al paciente le incomoda un poco y la sedación nos va
nos permite muchísimo en este tipo de situaciones. Y vamos a terminar con lo que es la sutura, todos los dientes los suturamos. Luego tenemos la parte que sería del otro operador, la parte del operador de que está haciendo la sedación como tal. Se va a encargar de la vigilancia de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial. Es importante esto porque estudios mencionan que la frecuencia cardíaca puede tener una ligera disminución. O sea, son muy pocos los casos reportados, pero existe la posibilidad. Entonces, el que está encargado de la sedación va a tener que estar vigilante a la frecuencia cardíaca en el oxímetro, también a la frecuencia respiratoria y a la conciencia del paciente. Todos tenemos que estar en constante vigilancia. En la vigilancia respiratoria, la depresión respiratoria es mínima, es muy baja, pero igual tenemos que estar constantes, vigilantes a esto para evitar posibles complicaciones, ¿sí? Hacia el final del tratamiento, pues vamos a suspender la administración del óxido de nitroso y vamos a administrar oxígeno puro durante 3 a 5 minutos. El paciente debe incorporarse lentamente. Al final de esto vamos a comprobar nuevamente el pulso y la saturación de oxígeno, que tiene que estar sobre el 96%. Y a continuación le vamos a facilitar al paciente las indicaciones propias del de los anestésicos. También le vamos a entregar los cuidados respectivos que debe tener, la receta médica y las indicaciones de las mismas, tanto físicas como digitales, pues porque el paciente por lo generalmente las hojas las suelen botar, entonces siempre lo hacemos tanto físico como digital. El paciente debe reincorporarse de manera lenta y por precaución debe salir acompañado de alguien más, pero por lo general los pacientes se van solos porque, como les había mencionado, el óxido nitroso, el antagonista del óxido nitroso es el oxígeno, y nosotros al darle oxígeno al cuerpo estamos eliminando todo lo que es los residuos del óxido nitroso dentro del organismo, pero por precaución se puede decir que vaya acompañado, pero de cierta manera no es necesario porque los pacientes salen normales, salen todos tranquilos hacia fuera de la consulta, ¿sí? Vamos a revisar los signos vitales hasta el último momento para que todo, el mismo paciente igual se vaya tranquilo, ¿sí? Ya que las reacciones adversas agudas o tónicas dentro de los pacientes con óxido nitroso son muy poco frecuentes. Las náuseas, el vómito, igualmente son muy poco comunes. Lo que sí puede provocar es la hipoxia, como les había mencionado al inicio. El óxido nitroso ingresa hacia los alvéolos pulmonares y si los administramos de manera brusca y no vamos haciendo el aumento progresivo del óxido nitroso, podemos causar una hipoxia. Pero si seguimos los pasos y vamos aumentando en porcentajes cada 2 minutos, no podemos provocar eso. Y en el caso de que se provoque, en la misma máquina tenemos un botoncito rojo que dice push, el cual va a soltar en chorro oxígeno, entonces, y vamos a terminar esta complicación. Entonces, tenemos el botoncito de emergencia que para cualquier complicación del óxido nitroso, si el paciente comienza con mucha euforia, como les había mencionado, que también es una droga recreativa cuando es puro, hay pacientes que comienzan a tener mucha euforia, entonces también administramos oxígeno para que se eleve. ¿Sí? Entonces, es muy fácil todo lo que es el manejo del equipo y nos surte muchísima ayuda en pacientes. Bueno, en la consulta de nosotros, la mayor parte de pacientes son adultos que tienen problemas de ansiedad y miedo que no han podido solucionarlos en otros odontólogos por su misma ansiedad, no por parte que el odontólogo no pueda atenderlos, sino que por la ansiedad no deja que estos sean atendidos. ¿Sí? Aquí tenemos un video más.
Que es de los pocos videos que tenemos, no somos muy buenos para lo que es el marketing digital, pero ayuda muchísimo, así sean muy pocos videos, pacientes, bueno, los pacientes ya comienzan a ser referidos, por eso nosotros, como les decimos, en nuestra ciudad, existe muchísimo odontólogo, y supongo que en la mayoría de ciudades debe pasar más o menos lo mismo. Entonces sí podríamos dar un valor agregado, un servicio diferente a todos nuestros pacientes para que se sientan bien y puedan sus tratamientos sean mucho más amenos. Y pues por último quería presentarles a todo nuestro equipo, que es con los que trabajamos, que es en el último video. Es importante también esto, lo puse también porque el hecho de ser todólogos tampoco es bueno. Deberemos tener los especialistas en cada área y pues para brindar el mayor servicio a nuestros pacientes de manera correcta, amena y pues que todos sean felices, tanto los pacientes como nosotros. Y pues eso, no sé si tienen alguna duda o alguna situación. Muchas gracias por haber prestado atención y bueno, eso. Queridos doctores, no sé si tienen alguna consulta o duda. Estamos para colaborarlos. ¿Aló? ¿Aló? ¿Doctor? Hola, Doctor escucha. Miguel, consulta. Buenas noches. Entonces, se usa el óxido nitroso para ansiólisis y luego se coloca la anestesia. Consulta. Correcto. Primero vamos a bajar del estrés y la ansiedad del paciente con el óxido nitroso, ¿sí? Luego el paciente ya va a tener un efecto sedante, o sea, ya se va a sentir adormecido, por cierto modo, ya va a sentir un poco anestesiado, pero debemos complementar el tratamiento, la anestesia con anestésicos locales. Sí o sí, no vamos a reemplazar el anestésico local con la sedación, sino va a ser un complemento, o sea, vamos a potencializar el anestésico local, ya sea la lidocaína, articaína, mepivacaína, con el óxido nitroso. No lo va a sustituir, sino que lo va a complementar. No sé si le respondí. Perfecto. La doctora Jocelyn Jiménez, excelente. Muchas gracias por la información menciona. ¿Algún otro doctor tal vez? Doctora Vicenta Almaraz, felicidades, doctor, muy agradecida con su consulta. Menciona. Gracias por haber puesto atención, estar aquí. A ver, hay una otra consulta de plan dental. ¿Desde qué edad puede aplicárseles la sedación consciente? La sedación consciente, generalmente nosotros la realizamos a partir de los 4 años porque necesitamos colaboración del paciente, que estar hablando con el paciente de cierta manera. Entonces, en mayores a 4 años nosotros lo realizamos a la sedación consciente. Generalmente se hace más en niños, sino que nosotros nos especializamos más en lo que son adultos. También consulta nuevamente al doctor Miguel, muchísimas gracias. Hacen pruebas de sensibilidad los anestésicos locales, consulta. Sí, bueno, en la consulta nuestra hacemos pruebas de sensibilidad a los anestésicos locales porque para tratar de evitar posibles complicaciones, pasamos 10 minutos esperando que si es que no hay alguna reacción,
Entonces nos evitamos muchísimos problemas, tanto nosotros como el paciente. Y si realizamos la sensibilidad con los anestesios. Bueno, muchas gracias. Gracias, consultan. Bueno, creo que no tenemos ninguna otra consulta, querido doctor. Nuevamente de la parte de la empresa Optonex, a todos los doctores, muchísimas gracias por haber participado. Gracias, querido doctor Díaz, por habernos venido esta noche, bueno, desde Bolivia hasta Ecuador. Y bueno, gracias por todo el mensaje que nos ha dado, la información. Querido doctor, muchísimas gracias, muy buenas noches a todos. Y bueno, ya estamos para despedirnos. Muchísimas gracias a usted, Tito, y a todos por haber, por esta invitación y cualquier cosa estamos a las órdenes. Igual ahí en la última imagen está nuestro número, correo electrónico. Si tienen alguna duda o alguna necesidad, pues nos pueden escribir sin ningún problema y nosotros estaríamos prestos para ayudarles en lo que vayan a necesitar, sin ningún problema y sin compromiso de nada. Bueno, muy buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber participado esta noche. Gracias, doctor, y gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, que pasen bien. Hasta luego.